El senador de Lady Rowena Fitzgerald estaba envuelto en rosas blancas. Su aroma se mezclaba con el olor a hierba recién cortada y a peonías tempranas, mientras una ligera brisa esparcía fragmentos de conversaciones mundanas entre los invitados, dispersos por el césped como cuentas multicolores. La recepción de la tarde para celebrar el inicio de la temporada prometía ser todo un acontecimiento. Lady Fitzgerald tenía el don de reunir en su casa a las personas más interesantes de Londres, y aquel día no fue la excepción. Martha Lane se detuvo a la entrada del jardín y se quitó los guantes lentamente. Sus movimientos eran tranquilos y medidos, pero por dentro, todo se le encogía con una sensación familiar. Estaba aquí de nuevo, en esta ciudad, entre esta gente. 5 años atrás, había abandonado Londres con el corazón roto y los bolsillos vacíos. Ahora, regresaba convertida en una mujer completamente diferente. Lady Martha, qué alegría verla. Lady Fitzgerald revoloteó hacia ella con una amplia sonrisa. Su vestido azul ondeaba con el viento y en sus ojos oscuros bailaban chispas traviesas. Debe contármelo todo sobre Bath. Dicen que Atum ha heredado una fortuna de su difunta tía. ¡Qué romántico! Romántico no es la palabra que yo elegiría, observó Marta con suavidad, permitiendo que la anfitriona la tomara del brazo. La tía Filipa era una mujer práctica. No solo me dejó dinero, sino también instrucciones muy específicas sobre cómo no derrocharlo. Lady Fitzgerald soltó una carcajada sonora y sincera. Cada vez me agrada más, aunque nunca tuve el honor de conocerla. Venga, le presentaré a algunas damas. ¿O ya las conoce a todas? Martha recorrió con la mirada a los presentes. Habría unas 30 personas, quizás un poco más. Damas con vestidos claros, caballeros con levitas oscuras. Los sirvientes repartían limonada y pastelillos. Todo parecía sereno, casi idílico, pero Marta sabía que en cuanto diera un paso en aquel césped, comenzaría el verdadero espectáculo. Susurros, miradas, sonrisas, una mezcla de falsedad y sinceridad. Recuerdo a muchos, respondió, pero supongo que ellos también me recuerdan de una manera muy distinta. Lady Fitzgerald le apretó la mano. Entonces es el momento perfecto para recordarles quién es usted ahora. Avanzaron por el sendero. Marta sentía las miradas sobre ella, curiosas, evaluadoras, incluso algunas envidiosas. Su vestido color aguamarina era modesto, pero de una confección impecable, sin excesos, sin lujos ostentosos. No pretendía demostrar su riqueza con diamantes. Bastaba con estar allí, con haber regresado. Lady Susanna, permítame presentarle a Lady Martha Lane, comenzó la anfitriona, llevándola hacia un grupo de damas sentadas a la sombra de un viejo roble. Lady Susanna Graves era una de esas mujeres cuya influencia en la sociedad no se medía por su título, sino por la cantidad de conocidos que tenía y su habilidad para manipular opiniones. Levantó sus ojos claros hacia Martha y sonrió, con cortesía pero sin calidez. Lady Martha, ¿cuántos años han pasado? Ha cambiado mucho. 5 años, Lady Susanna. Y sí, espero haber cambiado. De lo contrario, ¿qué sentido tendría el tiempo? La sonrisa de Lady Susanna se volvió un poco más viva. ¡Qué filosófica! ¿Se quedará mucho tiempo en Londres? Dependerá de cuánto me atraiga la ciudad, dijo Martha, sentándose en el borde del banco y aceptando una taza de limonada. Ya había olvidado lo ruidosa que puede ser. ¡Y lo aburrida! Intervino una de las damas, una joven de rizos pelirrojos. Esta temporada no hay nada interesante. Las mismas caras, las mismas conversaciones. Entonces Lady Charlotte debería ampliar su círculo de conocidos, señaló Lady Fitzgerald con una leve sonrisa. O cambiar de tema de conversación. Las damas rieron y la charla continuó sobre las nuevas modas, los próximos bailes y quién había bailado con quién en la última velada de la condesa de Wells. Martha escuchaba a medias, aportando los comentarios necesarios, sonriendo y asintiendo. Había aprendido ese arte, estar presente, pero no del todo.
Participar sin rebelarse. Y entonces lo vio. Andrew Cavendish, duque de Vermont, estaba junto a la fuente en el centro del jardín, conversando con dos caballeros. Seguía siendo el mismo, alto, de hombros anchos, con un cabello oscuro que siempre amenazaba con caerle sobre la frente, a pesar de los esfuerzos de su peluquero. Se reía de alguna broma, y esa risa grave y cálida golpeó a Martha en el corazón con la fuerza de un martillo de herrero. 5 años. Hacía 5 años que no lo veía. 5 años convenciéndose a sí misma de que lo había olvidado, de que lo había perdonado, de que ya no le importaba. Resultó que se había estado mintiendo. Lady Martha. La voz de Lady Fitzgerald la devolvió a la realidad. Está pálida. ¿Se encuentra bien? No, todo está en orden, dijo Martha, tomando un sorbo de limonada y sintiendo cómo la acidez le quemaba la garganta. Es solo el sol. He perdido la costumbre del calor de Londres. ¿Calor? Lady Charlotte arqueó una ceja con sorpresa. Hoy apenas llegamos a los 15 grados. Entonces también he perdido la costumbre del frío, se obligó a sonreír Martha. Disculpen, damas, necesito retirarme un momento. Se levantó y se dirigió al extremo opuesto del jardín, lejos de la fuente. El corazón le latía como si hubiera corrido una milla. Ridículo, estúpido. Tenía 30 años, ya no era la ingenua muchacha que creía en cuentos de hadas. Huyendo. La voz sonó muy cerca y Martha se quedó helada. Se giró lentamente. Andrew estaba a un par de pasos de ella, con las manos en los bolsillos. En su rostro jugaba una leve sonrisa, la misma que ella recordaba demasiado bien, la misma por la que una vez había perdido la cabeza. Su gracia. Dijo en un tono uniforme, haciendo una ligera reverencia. ¡Qué sorpresa! Sorpresa. Él se acercó un paso. Lady Martha. Todo Londres habla de su regreso. Tendría que estar ciego para no haberla visto aquí. Entonces, disculpe si lo he decepcionado, respondió ella, sosteniéndole la mirada sin apartar los ojos. Sus ojos eran castaños, casi negros a la sombra del árbol, y en ellos brillaba algo que no pudo descifrar. No pensé que mi presencia fuera un acontecimiento para usted. Y no lo es, replicó él, y su sonrisa se tornó un poco más fría. Simplemente, la cortesía exige saludar a una vieja conocida. Una vieja conocida. Así lo llamaba ahora. ¿La cortesía? Repitió Martha. Por supuesto. Permítame entonces ser cortés también. ¿Cómo está su esposa? Algo tembló en su rostro, apenas perceptible, pero ella lo notó. No estoy casado. Martha parpadeó. Aquello fue inesperado. 5 años atrás, cuando le explicó por qué no podían estar juntos, el principal argumento fue la necesidad de un matrimonio conveniente. Su familia estaba al borde de la ruina y necesitaba una esposa con dote. Martha, en cambio, no podía ofrecer nada más que su amor y una herencia ridículamente modesta. No está casado, dijo lentamente. Interesante. ¿Qué es lo que le interesa exactamente? Que siga soltero. ¿Acaso no está mal visto en la alta sociedad? Un duque de 35 años sin heredero es casi un escándalo. Él esbozó una sonrisa, pero sin rastro de alegría. 36. Y sí, mi madre me lo recuerda a diario, pero prefiero elegir a mi pareja con cuidado, en lugar de aferrarme a la primera novia rica que aparezca. Una estocada, precisa y afilada. Martha sintió cómo la ira le ardía en el pecho. ¡Qué postura tan noble! Lástima que hace 5 años no fuera tan recto en sus principios. Ahora su rostro se endureció. Hace 5 años la situación era diferente. Por supuesto, entonces no tenía elección. Supongo que ahora la situación financiera de su familia ha mejorado. Martha, Lady Martha, corrigió ella con frialdad. Estamos manteniendo las formas, ¿no es así? Él la miró fijamente durante un largo instante, y ella vio cómo se tensaba la línea de su mandíbula.
Lady Martha, repitió él lentamente. No esperaba que siguiera enfadada. ¿Enfadada? Marta soltó una risa que incluso a ella le pareció demasiado cortante. Su gracia para sentir enfado se necesitan emociones. Y yo hace mucho que dejé de sentir nada por usted. Es simplemente una parte de mi pasado. No más interesante que un vestido viejo que hace tiempo pasó de moda. Vio cómo algo brillaba en sus ojos, ofensa, ira, pero no le dio tiempo a responder. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. Un vestido viejo. Dios, qué estúpido había sonado. Pero no podía permitirse ser débil. No allí, no frente a él. Martha regresó al grupo de damas y Lady Fitzgerald la tomó del brazo al instante. Veo que se ha encontrado con el duque de Vermont, observó en voz baja cuando se apartaron un poco. ¿Viejos amigos? Viejos conocidos, corrigió Marta, nada más. Entiendo, dijo la anfitriona, con una clara incredulidad en la voz, pero no insistió. Permítame entonces presentarle a alguien mucho más agradable. ¿Ve a ese caballero junto al senador? Es el vizconde Aylesford. Acaba de regresar de la India, donde se dedicaba al comercio del té. Es un hombre muy interesante y, además, le encantan las mujeres inteligentes. Martha se dejó llevar, pero sentía la mirada de Andrew clavada en su espalda. Que mirara. Que viera que ya no era la muchacha tímida que lloraba en sus brazos, suplicándole una oportunidad. El vizconde Aylesford resultó ser un hombre de mediana edad con rasgos agradables y una sonrisa amable. Era en efecto un conversador interesante. Hablaba de sus viajes con viveza y humor, sin tratar de parecer más importante de lo que era. Marta lo escuchaba a medias, haciendo preguntas de vez en cuando, y poco a poco la tensión comenzó a disiparse. Lady Martha, ¿ha estado en Bath? Preguntó el vizconde cuando pasaron de la India a las ciudades inglesas. He oído que pasó allí los últimos años. Sí, vivía con mi tía. Bath es una ciudad encantadora, aunque un poco tranquila para una mujer joven, pero beneficiosa para la salud, señaló él con una sonrisa. Dicen que sus aguas hacen milagros. Mi tía creía en eso. Yo, en cambio, pensaba que los milagros los sobraban un buen libro, un té fuerte y la libertad de decir lo que una piensa sin temor a las habladurías. El vizconde se rió. Tiene razón. En una ciudad pequeña es mucho más fácil ser uno mismo. En Londres hay que llevar una máscara. ¿Y usted lleva una máscara, milord? Él la miró con atención. Intento quitármela en cada oportunidad, pero no siempre es apropiado. Lo entiendo más de lo que cree. Continuaron conversando, y Marta casi se olvidó de la presencia de Andrew, hasta que sintió que alguien se paraba a su lado. Se giró y encontró al duque a pocos pasos, con una copa en la mano y una expresión imperturbable. Vizconde saludó a Aylesford con un gesto. Veo que ya ha conocido a Lady Martha. Sí, y ha sido una gran fortuna, respondió el vizconde con naturalidad. Justo discutíamos las ventajas de Bath sobre Londres. Un tema inesperado, comentó Andrew, dirigiendo su mirada a Martha. Pensaba que todo el mundo anhelaba la capital. No todo el mundo, su gracia, dijo Martha, levantando la vista hacia él. Algunos prefieren lugares donde la gente es más sincera. La sinceridad es una cualidad rara. Andrew tomó un sorbo de su copa, especialmente cuando se trata de herencias repentinas. Martha sintió que se sonrojaba. ¿Acaso estaba insinuando que ella... Espero que no esté tratando de decir nada en concreto, su gracia, dijo en un tono gélido, porque si es así preferiría escucharlo directamente. No quise decir nada malo, respondió él, y en su voz sonó algo parecido al arrepentimiento. Simplemente me sorprende la rapidez con la que ha regresado a la sociedad. ¿Debía esperar su invitación? Martha, Lady Martha. El vizconde Aylesford carraspeó, claramente incómodo. Disculpen, pero debo ausentarme un momento. Le prometí a Lady Fitzgerald ayudarla con un asunto. Hizo una reverencia y se retiró,
dejándolos a solas. Marta maldijo para sus adentros. Lo último que deseaba era quedarse a solas con Andrew. Lo ha ahuyentado, señaló ella. Quizás, o quizás simplemente es discreto y comprendió que necesitábamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. No es cierto. Dejó su copa en la mesa más cercana y se giró completamente hacia ella. Marta, sé que te hice daño. No esperaba que me perdonaras, pero... ¿Pero qué? Se cruzó de brazos. ¿Quiere que le diga que todo está bien, que lo entiendo, que se vio obligado a abandonarme por dinero y que eso está perfectamente justificado? No te abandoné por dinero, dijo él con brusquedad. Hice lo que debía hacer por mi familia. ¿Y cuál es la diferencia? Abrió la boca, pero la cerró sin encontrar respuesta. Martha sintió una extraña satisfacción. Exacto, dijo en voz baja. No hay ninguna diferencia. Eligió su deber familiar en lugar de nosotros, y esa fue su elección, Andrew, suya. Así que no busque excusas ahora. Se giró para marcharse, pero él la sujetó del brazo. El contacto fue ligero, casi imperceptible, pero le quemó más de lo que esperaba. Espera. Martha se detuvo, pero no se dio la vuelta. No busqué una novia rica, dijo él en voz baja, de modo que solo ella pudiera oírlo. Busqué una razón para no casarme, porque nadie podía reemplazarte. Su corazón se saltó un latido. 2, 3. Lentamente liberó su brazo y lo miró por encima del hombro. Bellas palabras, su gracia. Pero han pasado 5 años. Es demasiado tarde. Y esta vez se fue sin mirar atrás, aunque cada célula de su cuerpo le gritaba que se detuviera. Martha se despertó temprano, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse a través de las pesadas cortinas de terciopelo de su dormitorio. La casa en Mayfair Street que había alquilado para la temporada era pequeña para los estándares de la aristocracia, pero perfecta para sus propósitos. Lo suficientemente respetable como para no levantar sospechas y lo bastante modesta como para no pregonar su repentina riqueza. La tía Filipa siempre decía, la verdadera elegancia no necesita ostentación. Se levantó y se acercó al espejo. Su reflejo la miraba con unos familiares ojos castaños, oscuros, casi negros, con chispas doradas cerca de las pupilas. Su cabello, espeso y ondulado, caía sobre sus hombros como una cascada castaña. Pasó una mano por él, pensando que tendría que pedirle a la doncella que se lo recogiera. Hoy planeaba hacer visitas, y el cabello suelto solo era apropiado en el dormitorio. Examinó su rostro con atención. 5 años atrás, era una joven bonita, de rasgos suaves y un rubor constante en las mejillas. Ahora, su rostro se había vuelto más expresivo. Los pómulos estaban más definidos, la línea de la mandíbula más firme. Había adelgazado en Bath, donde paseaba durante horas por las colinas para escapar de la sofocante atmósfera de la enfermedad de su tía. Su figura, siempre tendente a una feminidad excesiva, había adquirido una gracia que antes le faltaba. Su cintura era más delgada, sus hombros más rectos. Incluso su postura había cambiado. Ya no se encorvaba intentando pasar desapercibida. Marta sonrió a su reflejo. Sí, había cambiado. Y no solo por fuera. «Buenos días, milady», dijo Sara, su doncella, entrando en la habitación con una bandeja. «Le he traído chocolate y el correo de la mañana». «Gracias, Sara». Martha tomó la taza disfrutando del aroma. El chocolate por la mañana era su única debilidad. «¿Qué hay en las cartas?» 3 invitaciones a cenas, una a una velada musical y una nota de Lady Fitzgerald. Sara colocó los sobres en la mesita. Y otra carta sin remitente. Marta enarcó una ceja y tomó el último sobre. El papel era caro, el sello desconocido. Lo abrió y desplegó la hoja. Lady Martha, le pido disculpas por la conversación de ayer. Fui un indiscreto. Si me lo permite, me gustaría corregir la impresión que le causé.
Sería un honor para mí dar un paseo por Hyde Park hoy al mediodía. Vermont. Martha bajó la carta lentamente. Andrew la invitaba a pasear. Después de todo lo dicho ayer, después de que ella lo llamara un vestido viejo pasado de moda. ¿Malas noticias, milady?, preguntó Sara con cautela al ver su expresión. No, solo inesperadas. Martha dejó la carta a un lado. Ayúdame a vestirme. Hoy será un día largo. Una hora después, estaba sentada en el salón revisando el resto de la correspondencia. Las invitaciones eran de esperar. La recepción de Lady Fitzgerald le había abierto las puertas de la sociedad. Y ahora todos querían ver de cerca a la pariente pobre que se había convertido en una rica heredera. Martha no se hacía ilusiones sobre el interés que despertaba. Su historia era demasiado jugosa para ser ignorada. La nota de Lady Fitzgerald era breve y amistosa. Querida Martha, espero que la velada de ayer no la haya agotado demasiado. Venga a tomar el té el jueves. Tengo un asunto que tratar con usted. Un asunto. Eso podía significar cualquier cosa, desde una petición de donación para alguna causa benéfica hasta un intento de emparejarla con algún soltero. Lady Fitzgerald era conocida por su pasión por hacer de casamentera. Martha tomó una pluma y comenzó a escribir las respuestas. Aceptó 2 de las 3 invitaciones a cenar, rechazó la velada musical, nunca le gustó pasarse horas escuchando a jóvenes damas torturar el piano y aceptó visitar a Lady Fitzgerald. Pero la carta de Andrew era más complicada. Miró fijamente la hoja en blanco durante un buen rato, buscando las palabras adecuadas. Rechazarlo sería lo lógico, lo sensato. No había vuelto a Londres para enredarse de nuevo en una relación con el hombre que una vez le rompió el corazón. Pero la curiosidad la carcomía. ¿Qué quería decirle? ¿Por qué la invitaba a pasear? Su Gracia escribió finalmente: le agradezco su invitación, pero ya tengo concertada una visita para este mediodía. Quizás en otra ocasión. Lady Emmeline. Una negativa corta y educada, sin emociones, sin promesas. Selló la carta y se la dio a Sara para que la enviara, mientras ella volvía a sus asuntos. Hoy, efectivamente, planeaba hacer varias visitas, principalmente al sastre y a la modista. Su vestuario necesitaba una renovación y quería encargar varios vestidos que realzaran su nuevo estatus sin parecer ostentosos. Al mediodía, Martha ya estaba en el taller de Madame Dubois en Bond Street, examinando muestras de tela. Madame Dubois era una francesa de mediana edad con una mirada aguda y manos expertas. Vestía a la mitad de las damas de la alta sociedad de Londres y era famosa por saber exactamente lo que necesitaba su clienta, incluso si ésta no lo sabía. Esta seda turquesa quedará maravillosa con su color de cabello, milady, observó la modista, desplegando un rollo de tela. Y esta dorada es perfecta para un vestido de noche. Brillará usted. No aspiro a brillar, madame, replicó Martha con suavidad. Busco elegancia, no destellos. La elegancia y el brillo no son excluyentes. Madame Dubois entrecerró los ojos, evaluándola. Tiene una figura espléndida, milady. ¿Por qué esconderla? No pretendo esconderla. Simplemente no quiero parecer una... Martha se interrumpió, buscando las palabras. ¿Una advenediza? La modista sonrió. Comprendo. Quiere que vean a la dama, no al dinero. Inteligente. Eso era exactamente lo que Martha quería decir. Eligió varias telas. Un terciopelo verde oscuro para un vestido de día, una seda gris plateada para una cena de gala y una muselina de un suave tono lila para las visitas. Nada llamativo, nada vulgar. Cuando salió del taller, ya pasaba de la 1. La calle que estaba abarrotada. Damas con sus acompañantes, caballeros a caballo, carruajes que pasaban con el suave traqueteo de las ruedas sobre los adoquines. Martha se detuvo, respirando el aire de la ciudad. Una mezcla de humo, estiércol de caballo, pan recién hecho de la panadería cercana y perfumes caros. Lady Martha.
se giró y vio al vizconde Aylesford acercándose a ella con una sonrisa. «Milord, qué agradable encuentro», respondió a su reverencia con un leve asentimiento. «Agradable y me atrevo a esperar, no casual», dijo él, acercándose. Marta notó que llevaba un pequeño paquete. «Estaba en la librería y he pensado en usted». ¿En mí?, preguntó ella, sorprendida. «Ayer mencionó que le gusta leer, y recordé un libro que adquirí recientemente. Unas notas de viaje sobre Birmania. El autor describe las costumbres locales con tanto humor que me reí a carcajadas. Pensé que podría gustarle. Le tendió el paquete y Marta, algo desconcertada, lo aceptó. «Milord, es demasiada generosidad». «Tonterías, ya lo he leído 2 veces, y un buen libro debe viajar, ¿no le parece?». Marta no pudo evitar sonreír. «Me parece». «Gracias, vizconde. Es muy amable de su parte. ¿Puedo acompañarla?». Señaló su carruaje, aparcado cerca. «¿Hacia dónde se dirige?». «A casa», respondió Marta. «Pero no quiero causarle molestias». «Ninguna molestia. Me pilla de camino». Ella sabía que probablemente no era cierto, pero aceptó la oferta. El vizconde era una compañía agradable y se sentía a gusto con él, sin la tensión que surgía cerca de... Interrumpió ese pensamiento antes de que tomara forma. En el carruaje continuaron hablando de libros, y Marta descubrió que el vizconde era un hombre verdaderamente culto. No intentaba impresionarla, simplemente compartía sus pensamientos, escuchaba su opinión y debatía cuando no estaba de acuerdo, pero sin agresividad ni condescendencia. «¿Y usted escribe, Lady Martha?», preguntó él cuando el carruaje se detuvo frente a su casa. «¿Escribir?», se sorprendió. «No, nunca lo he intentado. Es una lástima». «Tiene una mente aguda y un pensamiento imaginativo. Creo que sería una buena autora. Me temo que el mundo no está preparado para una mujer escritora que describa la realidad sin adornos». «Entonces debería escribir bajo seudónimo», sonrió el vizconde. «Como hacen muchas». Marta se rió. «Quizás lo piense. Gracias por la compañía, milord. Espero que nos volvamos a ver, Lady Marta. Quizás en una de esas recepciones que comienzan la próxima semana. Es muy probable». Salió del carruaje y subió los escalones hacia su puerta. Un sirviente ya la estaba abriendo, pero Marta se giró y saludó al vizconde con la mano. Él le devolvió el gesto y se marchó. En la casa la esperaba otra nota, esta vez en una bandeja de plata en el vestíbulo. «Si no es hoy, mañana, la esperaré en la puerta oeste de Hyde Park al mediodía. Espero que no me rechace 2 veces. A». Marta apretó el papel en su puño. Obstinado. Siempre había sido obstinado. «Milady, ¿todo bien?». Sara apareció en el vestíbulo con aire preocupado. «Sí, todo perfecto», dijo Marta, abriendo los dedos y mirando la nota arrugada. «Solo un caballero que no entiende la palabra no». «La insistencia a veces resulta atractiva», observó Sara con una leve sonrisa. «Y a veces irritante». Subió a su habitación y se sentó junto a la ventana, observando la calle. Los carruajes pasaban, la gente se apresuraba a sus quehaceres. Londres vivía su vida, indiferente a sus tormentos internos. Andrew quería verla. ¿Para qué? ¿Para disculparse de nuevo? ¿Para explicar lo que no necesitaba explicación? ¿O de verdad estaba arrepentido? Marta cerró los ojos. Había pasado 5 años convenciéndose de que lo había olvidado, de que ya no lo amaba, de que estaba lista para empezar una nueva vida. Y aquí estaba, en Londres, con dinero y oportunidades que antes solo podía soñar. Podía elegir con quién hablar, a dónde ir, qué hacer. Era libre. Entonces, ¿por qué seguía pensando en él? Por la noche, estaba sentada en la biblioteca leyendo el libro que le había regalado el vizconde. El autor, en efecto, escribía con humor, describiendo sus desventuras en las selvas birmanas. Marta se sorprendió sonriendo a las páginas. «Milady». Sara apareció en la puerta. «Tiene una visita». Marta levantó la cabeza, sorprendida.
Pasaban de las 8 de la noche, demasiado tarde para visitas. ¿Quién? El duque de Vermont. Pide que le conceda unos minutos. El corazón le dio un vuelco. Andrew, aquí. No estoy vestida para recibir visitas, respondió maquinalmente, aunque sabía que era una excusa pobre. Llevaba un sencillo vestido de casa de color azul oscuro, pero tenía un aspecto perfectamente decente. Ha dicho que esperará lo que sea necesario. Marta cerró el libro y se levantó. Huir era estúpido. Tarde o temprano tendrían que hablar. Acompáñelo al salón pequeño. Bajaré en 5 minutos. Subió a su habitación, se arregló rápidamente el peinado y se pellizcó las mejillas para darles color, una tonta costumbre de su juventud. Luego se reprendió. ¿Qué importaba su aspecto? No era una cita, era solo una conversación. Cuando entró en el salón pequeño, Andrew estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Llevaba un traje de noche, oscuro y sobrio, que realzaba sus anchos hombros y su alta estatura. Al oír sus pasos, se giró. Lady Marta, gracias por recibirme. ¿Tenía elección? Cerró la puerta, dejándola ligeramente entreabierta. Las normas de decoro exigían la presencia de una acompañante, pero Marta se arriesgó. Era lo suficientemente mayor para hablar a solas con un hombre. Siempre hay elección, dijo él, dando un paso hacia ella. Podría no haberme abierto la puerta. ¿Y ganarme la reputación de ser una maleducada? No, gracias. Una leve sonrisa asomó a sus labios. Ha cambiado, Marta. Se ha vuelto más mordaz. La vida enseña. Se sentó en un sillón junto a la chimenea, indicándole el de enfrente. Siéntese, su gracia. Dígame por qué ha venido. Él no se sentó. En su lugar caminó por la habitación, como si buscara las palabras. Quería explicarme. Ayer ya intentó explicarse. No. Ayer estaba demasiado abrumado para decir lo que realmente quería. Marta se cruzó de brazos. Entonces, dígalo ahora. Lo escucho. Andrew se detuvo y la miró. Había tantas emociones en sus ojos que a Marta se le cortó la respiración. Cuando dije entonces, hace 5 años, que debía casarme por conveniencia, era verdad. Mi familia estaba al borde de la quiebra. Mi padre dejó deudas que ni siquiera sospechábamos. Tenía que salvar la finca, el título, el futuro de mis hermanas menores. Y la única forma de hacerlo era... Una novia rica, terminó Marta por él. Lo sé, ya me lo dijo. Pero no dije lo principal. Se sentó en el borde de una mesa, a pocos pasos de ella. No dije que rechacé a todas las que cumplían los requisitos, que busqué cualquier excusa, cualquier pretexto para no casarme, porque sabía que, eligiera a quien eligiera, estaría pensando en ti. Marta sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Y eso qué cambia? Nada, y todo. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que ella recordaba demasiado bien. No te pido perdón, Marta. Hice lo que tenía que hacer. Pero te pido que entiendas que fue la decisión más difícil de mi vida. El silencio se instaló entre ellos, pesado y denso. Marta no sabía qué decir. Una parte de ella quería levantarse y abrazarlo, decirle que lo entendía todo. Otra parte, la que había aprendido a protegerse, le exigía quedarse quieta. ¿Resolvió sus problemas financieros?, preguntó finalmente. Sí. Hace 3 años vendí varias fincas e invertí el dinero en los ferrocarriles. Funcionó. Ahora estamos a salvo. Felicidades. Marta, no sigas. Se levantó. Aprecio tu sinceridad, Andrew. De verdad. Pero no cambia nada. Tú tomaste tu decisión entonces. Yo he tomado la mía ahora. Ahora. Mi vida ya no gira en torno a ti. Él también se levantó, y quedaron muy cerca, tan cerca que Marta podía oler su colonia, ver el pulso latir en su cuello. ¿Y en torno a qué gira?, preguntó él en voz baja. En torno a mí misma. Levantó la vista hacia él, y en su voz sonó el acero. He aprendido a vivir para mí, y me gusta. Él la miró fijamente durante un largo rato, como si intentara leer algo en su rostro. Entonces no te molestaré.
dijo finalmente, y se dirigió a la puerta. Marta lo siguió con la mirada, sintiendo que algo se rompía en su interior. En la puerta, él se giró. Pero si alguna vez cambias de opinión, estaré esperando. Y salió, dejándola sola con el corazón desbocado y los pensamientos en completo desorden. El jueves amaneció claro y cálido. Martha se dirigía a casa de Lady Fitzgerald en un carruaje abierto, disfrutando del sol, tan raro en Londres, y de la ligera brisa que agitaba las plumas de su sombrero. Llevaba un nuevo vestido de terciopelo verde oscuro, que Madame Dubois había conseguido confeccionar en un tiempo récord de 3 días. Marta pasó la mano por la suave tela, admirando el trabajo impecable. Cada costura estaba perfectamente ajustada, realzando su figura sin restringir sus movimientos. Habían pasado 3 días desde la visita de Andrew, y Martha se esforzaba por alejar los recuerdos de aquella noche. Sus palabras, la forma en que la miraba, aquella extraña sensación de asunto inconcluso que quedó tras su partida. Se mantuvo ocupada. Aceptó 2 invitaciones a cenas y fue al teatro con el vizconde Aylesford. Vieron una comedia de Sheridan, y Marta se rió con una sinceridad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. El vizconde resultó ser un compañero agradable, ingenioso, atento y sin ser insistente. Después de la función, cenaron en un pequeño restaurante, y la conversación fluyó con facilidad, saltando de un tema a otro, de la literatura a la política, de los viajes a la música. Marta se dio cuenta de que podría llegar a sentir afecto por aquel hombre, no con la pasión arrolladora que sentía por Andrew, sino con un sentimiento cálido y tranquilo sobre el que, quizás, podría construir una vida feliz. Quizás. La casa de Lady Fitzgerald la recibió con el habitual murmullo de voces. La anfitriona nunca recibía a sus invitados de uno en uno, prefiriendo crear una atmósfera animada y bulliciosa. En el salón se habían reunido unas 10 personas, en su mayoría damas, aunque también había algunos caballeros, incluido, como notó Marta, el vizconde Aylesford. «Marta, querida». Lady Fitzgerald la abrazó con una calidez que parecía genuina. «Me alegro mucho de que hayas podido venir». «Pasa, pasa, ya están sirviendo el té». La condujo al salón, donde Marta intercambió saludos con los demás invitados. El vizconde le hizo una reverencia con una sonrisa, señalando un sitio libre a su lado en el sofá. «Lady Marta, qué suerte. Justo estábamos discutiendo su tema favorito. No me diga que son los viajes por Birmania», preguntó ella con una ligera ironía mientras se sentaba. «No, algo mejor, los libros». Lady Catherine afirma que la literatura moderna ha perdido toda moral y decoro. Lady Catherine Winthrop, una dama mayor de mirada penetrante y lengua aún más afilada, resopló. «No lo afirmo, constato un hecho. Esas novelas modernas sobre pasiones y vicios no son más que una corrupción para las mentes jóvenes. ¿Pero no debería la literatura reflejar la vida?», observó Marta, aceptando una taza de té de un sirviente. «Y la vida, por desgracia, no solo está llena de virtudes. Reflejar, sí, pero no regodearse en ello», replicó Lady Catherine. «Hay una diferencia entre la verdad y la vulgaridad». «De acuerdo. Pero, ¿quién decide dónde se traza esa línea?». «El sentido común y la buena educación», sentenció la dama. El vizconde se rió en voz baja, inclinándose hacia Marta. «Se ha metido en una discusión con la conservadora más inflexible de Londres. Una estrategia audaz. O estúpida», susurró Marta en respuesta. Pero en sus ojos bailaban chispas de diversión. La conversación continuó, tocando diversos temas. Martha participaba a medias, interviniendo de vez en cuando, pero sobre todo observando a la gente. Notó cómo Lady Fitzgerald intercambiaba una mirada con el vizconde, una mirada rápida y cómplice que no pasó desapercibida para ella. Algo estaba ocurriendo allí, algo que ella no sabía. Cuando los demás invitados se dispersaron por otras habitaciones, algunos para admirar un nuevo cuadro en el comedor, otros para salir al jardín
Lady Fitzgerald se sentó junto a Martha y el vizconde. Espero que me perdonen una pequeña artimaña, comenzó con una sonrisa conspiradora. No los invité a ambos solo para tomar el té. Martha arqueó una ceja. Intrigante. Dentro de una semana organizo una cena. Algo pequeño para unas 20 personas, y necesito ayuda. ¿De qué tipo?, preguntó el vizconde con cautela. Verán, entre los invitados habrá varios diplomáticos extranjeros, franceses, alemanes, un señor de Austria. Todos hablan inglés, pero ya saben cómo es esto. La barrera del idioma crea situaciones incómodas. Necesito personas que puedan limar asperezas, hacer que los invitados hablen, crear ambiente. Los miró a ambos por turnos. Ambos tienen una educación excelente, han viajado mucho y saben mantener una conversación sobre cualquier tema. Me serían de gran ayuda. Martha sonrió. Así que de eso se trataba. Lady Fitzgerald era conocida por sus ambiciosas recepciones, y la presencia de diplomáticos significaba que quería causar una buena impresión. Me siento halagada, pero no estoy segura de servir como diplomática. Se subestima, replicó la anfitriona. Además, será interesante. El señor austriaco, por ejemplo, el barón von Stein, se dedica a la arqueología. Acaba de regresar de Egipto y ha traído historias increíbles. Arqueología. El vizconde se animó. Eso sí que es interesante. En su día visité excavaciones en la India, templos antiguos, ruinas de ciudades, un espectáculo asombroso. Lo ve. Lady Fitzgerald miró triunfante a Martha. Ya han encontrado un tema en común. ¿Aceptan entonces? Martha lo pensó por un momento. Una cena con diplomáticos, gente inteligente e interesante. Sí, sonaba atractivo, mucho más atractivo que otro baile donde se vería obligada a sonreír a caras aburridas y a esquivar preguntas sobre su herencia. Acepto, con la condición de que no intente sentarme juntos a algún viejo aburrido que se pase la noche hablando de sus trofeos de caza. Lady Fitzgerald se rió. Lo prometo. Se sentará entre el barón von Stein y... Lanzó una mirada significativa al vizconde y otro caballero muy agradable. El vizconde sonrió, pero no dijo nada. Martha regresó a casa de excelente humor. La velada prometía ser interesante, y ya estaba repasando mentalmente sus vestidos, decidiendo cuál elegir. La seda gris plateada, o quizás encargar algo nuevo. En casa la esperaba una carta, esta vez no de Andrew, sino de su prima Julia, que vivía en Bath. Julia escribía poco y, por lo general, por asuntos importantes, así que Martha abrió el sobre con curiosidad. Querida Marta, espero que Londres te haya recibido bien. Tengo noticias, y me temo que no son muy agradables. Han llegado a mis oídos rumores de que en la ciudad se habla mucho de tu regreso. Dicen que estás a la caza de un título, que tu herencia es sospechosa, que eres... Bueno, ya me entiendes. Son chismes, por supuesto, pero he pensado que deberías saberlo. Ten cuidado, querida. La sociedad londinense puede ser cruel. Julia. Marta bajó la carta lentamente. Chismes. Por supuesto. Habría sido ingenua si hubiera pensado que su regreso pasaría desapercibido. La pariente pobre que se fue, entre lágrimas, y regresó con una fortuna era el blanco perfecto para las habladurías. A la casa de un título. Marta sonrió con amargura. Si supieran lo poco que le importaban los títulos. Había visto lo que se escondía tras ellos. Deudas, obligaciones, la necesidad de mantener una fachada cuando no quedaba nada de sustancia. Pero la gente cree lo que quiere creer. Los días siguientes transcurrieron en preparativos para la cena de Lady Fitzgerald. Martha encargó un vestido nuevo, esta vez de seda lila con un delicado bordado de hilo de plata. Madame Dubois se puso manos a la obra con entusiasmo, prometiendo crear algo excepcional. Y Martha también leyó. Sobre Egipto, sobre arqueología, sobre los últimos descubrimientos en ese campo. Si iba a conversar con el barón von Stein, quería hablarle de igual a igual, no solo a sentir fingiendo interés.
El sábado por la mañana, 2 días antes de la cena, paseaba por Hyde Park. El tiempo estaba nublado, pero no amenazaba lluvia, y Martha decidió aprovechar para estirar las piernas. Caminaba junto al Serpentine, observando a los patos deslizarse por el agua oscura, cuando oyó una voz familiar. Lady Martha, qué agradable verla. Se giró y vio a Andrew. Llevaba un traje de montar, y junto a él se erguía un magnífico semental negro. Su gracia, saludó ella, tratando de mantener un tono indiferente, aunque su corazón aceleró su ritmo traicioneramente. ¿Está sola? Miró a su alrededor como buscando una acompañante o una doncella. Soy lo suficientemente mayor para pasear sin compañía, respondió Martha. Además, el parque está lleno de gente. Dudo que corra peligro. Hay peligros de muchas clases, observó él, y en su voz hubo una nota que Martha no supo descifrar. Guardaron silencio unos segundos, mirándose. Martha fue la primera en apartar la vista. Un caballo precioso, dijo, señalando al semental. Sí, lo he adquirido hace poco. Es brioso, pero inteligente. Como su dueño. Andrew sonrió, una de esas sonrisas raras y genuinas que rejuvenecían su rostro. Me encuentra brioso y obstinado y demasiado seguro de sí mismo. Y yo la encuentro cambiada y encantadora y todavía capaz de herirme con una sola palabra. Martha sintió que le ardían las mejillas. No intento herirle, lo sé. Y eso lo hace aún más efectivo. Dio un paso más cerca y el semental resopló, como si protestara por la parada. Andrew le acarició el cuello instintivamente, sin apartar los ojos de Martha. He oído que estará en la cena de Lady Fitzgerald. ¿Cómo lo sabe? Tengo mis fuentes, sonrió. Además, yo también estoy invitado. Martha se quedó helada. No se lo esperaba. Lady Fitzgerald no había mencionado que Andrew estaría entre los invitados. Entiendo. Fue lo único que pudo articular. Es un problema. ¿Por qué habría de serlo? No lo sé. Parece que lo es. Martha se enderezó, reuniendo toda su dignidad. Sobreestima su influencia en mi vida, su gracia. Me es completamente indiferente si está allí o no. Miente, dijo él en voz baja, y la seguridad en su voz la enfureció más que cualquier otra cosa. Es usted un arrogante, y usted una obstinada. Entonces, hacemos buena pareja. Las palabras se le escaparon antes de poder pensarlas, y Martha se arrepintió al instante. Andrew se quedó inmóvil, mirándola con una expresión que le cortó el aliento. Sí, dijo lentamente, hacemos buena pareja. El silencio entre ellos era casi palpable. Martha sentía cómo algo invisible la atraía hacia él, y eso la asustaba más que nada en el mundo. No estaba allí para eso. Había regresado para empezar una nueva vida, no para volver a caer en la antigua. Debo irme, dijo bruscamente, dando un paso atrás. Nos vemos en la cena. Martha, espera. Pero ella ya se alejaba a paso rápido, casi apresurado. No miró atrás, aunque cada célula de su cuerpo quería hacerlo. La noche de la cena llegó antes de lo que Martha esperaba. Estaba de pie frente al espejo mientras Sara le arreglaba los últimos mechones de cabello. El nuevo vestido le sentaba a la perfección. La seda lila caía fluidamente sobre su figura, y el bordado de plata brillaba suavemente a la luz de las velas. Martha casi no se reconocía en su reflejo. Una mujer elegante y segura de sí misma. Le devolvía la mirada desde el espejo, tan distinta de la joven que había dejado Londres 5 años atrás. «Está preciosa, mi lady», observó Sara en voz baja, retrocediendo para admirar el resultado. «Gracias, Sara». Martha se giró, comprobando cómo caía el vestido por detrás. «Espero que la velada merezca la pena». La casa de Lady Fitzgerald estaba inundada de luz. Las velas ardían en cada habitación, y en el aire flotaba un aroma a rosas y jazmín. Los invitados ya se congregaban en el gran salón, y Martha reconoció varias caras.
Lady Susanna, el vizconde Aylesford, un par de caballeros mayores que había visto en recepciones anteriores. Y Andrew estaba junto a la chimenea, conversando con un hombre alto con gafas, presumiblemente el barón von Stein. Llevaba un frac oscuro y una camisa impecablemente blanca, y se veía... Martha interrumpió ese pensamiento. No importaba cómo se veía. Lady Martha, Lady Fitzgerald apareció a su lado, radiante de satisfacción. Está deslumbrante. Ese vestido es una obra de arte. Gracias. Usted también está espléndida. Venga, le presentaré al varón. Se muere de ganas de conocerla. Le mencioné que le interesa la arqueología. Martha se dejó llevar a través del salón. Andrew levantó la vista hacia ella cuando se acercaron, y algo tembló en su rostro. Sorpresa, admiración, pero rápidamente se recompuso. Barón von Stein, permítame presentarle a Lady Martha Lane. Lady Martha, este es el barón Friedrich von Stein, de quien le hablé. El varón era un hombre de unos 50 años, con sienes canosas y una mirada perspicaz tras sus gafas. Hizo una reverencia con una elegancia genuinamente europea. Lady Martha, es un gran honor. Lady Fitzgerald me ha dicho que se interesa por Egipto. Me he interesado recientemente, admitió Martha. He leído sobre sus descubrimientos. Debo decir que es fascinante. Oh, es usted muy amable. El varón sonrió. Pero si de verdad le interesa, estaré encantado de contarle más detalles. Acabo de regresar de Luxor. Hemos descubierto una tumba que podría pertenecer a uno de los faraones olvidados. Martha escuchaba, haciendo preguntas, y poco a poco se sintió cautivada. El varón hablaba con viveza e imaginación, evocando imágenes de templos antiguos, tumbas polvorientas y tesoros ocultos durante siglos. Andrew escuchaba en silencio, lanzando miradas a Martha de vez en cuando, miradas que ella sentía pero ignoraba. Cuando los llamaron a cenar, Martha se encontró sentada exactamente donde Lady Fitzgerald le había prometido, entre el barón y el vizconde Aylesford. Frente a ella, al otro lado de la mesa, estaba Andrew. Sus miradas se encontraron, y Martha no pudo ser la primera en apartar los ojos. Él la miraba como si no hubiera nadie más en la habitación, como si 5 años no hubieran pasado, como si todo fuera posible todavía. El vizconde le preguntó algo, y Martha, con dificultad, volvió a la conversación, respondiendo automáticamente. La cena prometía ser larga y muy complicada. La cena comenzó con una sopa de ostras, y Martha agradeció la oportunidad de concentrarse en su plato en lugar de en la mirada de Andrew, que sentía sobre ella a cada segundo. El barón von Stein continuó su relato sobre Egipto, y ella se aferró a ese tema como a un salvavidas. Lo más asombroso, Lady Martha, son los jeroglíficos en las paredes. El varón gesticulaba animadamente con el tenedor. Cuentan toda una historia, el faraón, sus esposas, sus hijos, las guerras, las festividades. Imagínese 3000 años después, podemos leer sus vidas como un libro abierto. ¿Y cómo los descifran?, preguntó Martha, genuinamente interesada. ¿Requiere conocimientos especiales? Oh, sí. Se necesita conocer el copto, el griego, comprender los símbolos. Pero cuando empiezas a ver los patrones, se convierte en algo parecido a resolver un enigma, una ocupación fascinante. Suena a trabajo de detective, observó el vizconde Aylesford, inclinándose hacia ellos. Recopilar pistas poco a poco hasta que el cuadro se completa. Exactamente. El varón sonrió. Lo ha expresado usted con gran precisión. La arqueología es un trabajo de detective, solo que el crimen se cometió hace siglos y las pistas están enterradas bajo la arena. ¿Y no teme a las maldiciones de los faraones?, intervino Lady Susanna desde el otro extremo de la mesa. He oído tantas historias sobre gente que murió después de profanar las tumbas. El varón se rió con buen humor, sin condescendencia. Supersticiones, mi querida lady. La única maldición que he encontrado en Egipto son los mosquitos y la disentería. Son mucho más peligrosos que los espíritus antiguos. Hubo risas en la mesa.
Martha también sonrió, pero de reojo notó que Andrew no se reía. La miraba con una expresión impenetrable, haciendo girar lentamente su copa de vino entre los dedos. Lady Martha. Se dirigió a ella de repente uno de los diplomáticos franceses, sentado a varios puestos de distancia. ¿Es cierto que pasó los últimos años en Bath? He oído que es una ciudad encantadora. Sí, Monsieur Dupont. Bath es en efecto encantadora, especialmente si le gusta la tranquilidad y una vida sosegada. ¿Y a usted le gusta? Marta lo pensó un momento. He aprendido a apreciarla. Pero, debo admitir, echaba de menos Londres. Aquí hay más vida. ¿Vida o entretenimiento? Intervino Andrew, y todas las miradas se volvieron hacia él. Martha levantó lentamente los ojos, encontrando su mirada. ¿Acaso no es lo mismo? No, respondió él en voz baja, pero de forma que todos lo oyeron. La vida es lo que sentimos. El entretenimiento es con lo que intentamos acallar los sentimientos. La atmósfera en la mesa se tensó. Varios invitados intercambiaron miradas, captando un subtexto demasiado evidente para ser ignorado. Un enfoque filosófico, su gracia. Intervino Lady Fitzgerald con la soltura de una anfitriona acostumbrada a suavizar momentos incómodos. Pero supongo que el entretenimiento también tiene su valor. Nos ayuda a descansar del peso de la existencia. Si la existencia parece pesada, quizás deberíamos reflexionar sobre su contenido, replicó Andrew, sin apartar los ojos de Martha. ¿Y si el contenido no se puede cambiar? Preguntó ella, y en su voz sonó el acero. Siempre se puede cambiar. La cuestión es si estamos dispuestos a pagar el precio. El vizconde Aylesford carraspeó, sintiendo claramente la tensión. Supongo que todos estamos de acuerdo en que tanto la vida como el entretenimiento son necesarios con moderación. Como decían los antiguos griegos, nada en exceso. Sabia gente, aquellos griegos, apoyó el barón von Stein. Aunque en su mitología no había mucha moderación, dioses, hombres, pasiones, todo al límite, la conversación derivó hacia otro tema, y Marta agradeció mentalmente la intervención del vizconde y del barón. Los sirvientes cambiaron los platos. Sirvieron cordero con salsa de menta, patatas, espárragos. Marta comía mecánicamente, apenas saboreando la comida. Toda su atención estaba centrada en no mirar a Andrew, aunque sentía cada uno de sus movimientos, cada uno de sus suspiros. Lady Martha, dijo el vizconde en voz baja, mientras los demás estaban ocupados en la conversación. Si se siente incómoda, podemos buscar una excusa para marcharnos antes. Ella lo miró con gratitud. El vizconde Aylesford era un hombre atento, demasiado atento para no haber notado la tensión entre ella y el duque. Gracias, milord, pero no me rendiré tan fácilmente. Él sonrió. Por eso me agrada. Tiene una fortaleza de la que carecen muchas damas que conozco. O simplemente soy obstinada. La obstinación es fortaleza con otro nombre. Marta se rió, en voz baja y con sinceridad, e inmediatamente sintió cómo la mirada de Andrew se volvía aún más pesada. Levantó la vista y vio que él apretaba la copa con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Celos. Estaba celoso. Este descubrimiento fue a la vez satisfactorio y alarmante. Una parte de ella se alegraba de que él sufriera, como había sufrido ella. Otra parte, la que aún recordaba cuánto lo había amado, se encogía de dolor. La cena se hizo eterna. Sirvieron codornices, luego el postre, tarta de limón con nata montada. El barón von Stein contaba un chiste tras otro. El diplomático francés compartía sus impresiones de Londres. Lady Susanna discutía las últimas tendencias de moda con una condesa alemana. Martha participaba en las conversaciones, reía en los momentos oportunos, hacía preguntas, pero todo era mecánico. Su verdadero yo estaba en otro lugar, encerrado en una jaula de emociones contradictorias. Cuando las damas se levantaron de la mesa, dejando hasta los caballeros con su oporto y sus cigarros, Martha sintió que por fin podía respirar.
Pasaron al salón de música, donde Lady Fitzgerald ofreció té y licores. «Perdona que te haya metido en esto», dijo la anfitriona en voz baja, acercándose a Martha cuando las demás se sentaron. «No sabía que entre tú y el duque hubo algo». «No lo hubo», respondió Martha rápidamente. «Es cosa del pasado. A juzgar por cómo te ha mirado toda la noche. Para él no es exactamente pasado». Martha guardó silencio. ¿Qué podía decir? Que ni ella misma sabía lo que sentía. Que su corazón estaba dividido entre el deseo de perdonar y la necesidad de protegerse. «El vizconde Aylesford es un buen hombre», continuó Lady Fitzgerald. «Honesto, amable, adinerado. Sería un excelente partido. ¿Me estás buscando marido, Rowena?» «Solo digo lo que veo. Él siente algo por ti. Y creo que podrías ser feliz con él. Podrías serlo». Esas palabras resonaron en la cabeza de Martha. Sí, podría ser feliz con el vizconde, pero la felicidad no es lo mismo que el amor. La felicidad es paz, comodidad, respeto mutuo. El amor es fuego, pasión, un dolor que corta tan profundo como la alegría. «Aprecio tu preocupación», dijo Martha, «pero necesito tiempo». «El tiempo es un lujo que no siempre podemos permitirnos», observó Lady Fitzgerald, pero no insistió. Los caballeros se unieron a ellas unos 20 minutos después. Martha vio entrar a Andrew, cómo recorrió la habitación con la mirada hasta encontrarla. Ella se giró, fingiendo estar absorta en una conversación con la condesa alemana sobre la ópera de Berlín. Pero cuando el barón von Stein le pidió que le enseñara la biblioteca, Lady Fitzgerald había mencionado que tenía libros raros sobre Egipto, y salieron al pasillo. Martha descubrió que Andrew los seguía. «¿Desea unirse, su gracia?», preguntó cortésmente el barón. «Si me lo permiten», asintió Andrew. «A mí también me interesan las civilizaciones antiguas». Martha apretó los dientes, pero no dijo nada. Caminaron por un largo pasillo, pasando junto a retratos de los antepasados de Lady Fitzgerald, estatuas en nichos, hasta llegar a la biblioteca en el ala más alejada de la casa. La habitación era grande, con techos altos y estanterías del suelo al techo. Olía a papel viejo, a cuero de encuadernación y a cera de velas. El barón se dirigió de inmediato a una de las estanterías, murmurando algo en alemán, y Martha se quedó a solas con Andrew. El silencio era ensordecedor. «¿Me estás evitando?», dijo él finalmente. «No lo evito. Simplemente no veo sentido a que hablemos. Martha, mírame». Ella se giró lentamente, encontrando su mirada. En la penumbra de la biblioteca, iluminada solo por unas pocas velas, su rostro parecía más suave, más vulnerable. «¿Qué quieres de mí, Andrew?» «No lo sé», respondió con sinceridad. «Perdón, comprensión, una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?» «Para arreglar las cosas». Martha soltó una risa baja y amarga. «No puedes arreglar el pasado. Nadie puede. Pero puedo cambiar el futuro. Mi futuro no te incluye». Él dio un paso más cerca, y ella retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra una estantería. «¿Estás tan segura?» «Sí», exhaló, pero su voz tembló traicioneramente. «Mientes. Estaba muy cerca ahora, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Sientes lo mismo que yo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu voz. Puedes fingir todo lo que quieras, Martha, pero te conozco». «Me conocías hace 5 años. He cambiado». «Has cambiado», asintió él. «Te has vuelto más fuerte, más segura. Pero tus ojos siguen siendo los mismos, y la forma en que me miras, no te miro de ninguna forma». «Claro que sí». Su mano se alzó, casi rozando su mejilla, pero se detuvo en el aire. «Déjame intentarlo. Dame una oportunidad para demostrarte que he cambiado, que ahora todo será diferente». Martha sentía el corazón latir con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. Quería retroceder, pero no había a dónde ir. Quería gritar que era demasiado tarde, que había perdido su derecho, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Andrew, lo encontré»,
La voz del varón rompió el momento como un trueno. Salió de detrás de una estantería con un libro en las manos, radiante de entusiasmo. Miren, es la primera edición de la Descripción de Egipto. Un ejemplar rarísimo. Andrew retrocedió, y Marta pudo respirar. Se apartó rápidamente de la estantería, intentando calmar su respiración. Es una verdadera rareza, dijo, y su propia voz le sonó demasiado aguda. Lady Fitzgerald está muy orgullosa de su colección. El varón decía algo, mostrando los grabados del libro, pero Martha escuchaba a medias. Toda su atención estaba centrada en no mirar a Andrew, en no pensar en lo que acababa de ocurrir, o casi ocurrir. Regresaron al salón, donde los demás invitados ya comenzaban a despedirse. Martha se despidió rápidamente de la anfitriona, le agradeció la maravillosa velada y se dirigió a la salida. El vizconde Aylesford la alcanzó en la puerta. «Permítame acompañarla, Lady Martha. Mi lord, no es necesario, pero insisto». Su carruaje ya esperaba y Martha, para no crear una escena, aceptó. Viajaron en silencio los primeros minutos, sumidos en sus pensamientos. Las calles de Londres estaban tranquilas a esa hora. La mayoría de las casas ya habían apagado sus luces y solo faroles aislados iluminaban el camino. «Lady Martha», dijo finalmente el vizconde, «perdone mi curiosidad, pero ¿hay una historia entre usted y el duque de Vermont?» Martha se quedó helada. Podía mentir, negarlo, pero algo en la mirada honesta del vizconde la impulsó a decir la verdad. La hubo, hace mucho tiempo. «¿Y aún no ha terminado?» «Creía que sí», respondió en voz baja. Pero parece que me equivocaba. El vizconde asintió como si esperara esa respuesta. «Comprendo. Entonces debo ser sincero con usted. Siento un tierno afecto por usted, Lady Martha, y me gustaría continuar conociéndola, pero no soy de los que luchan por el corazón de una mujer si ya está ocupado». «No está ocupado», replicó Martha rápidamente. «He terminado con el pasado». «Quizás», sonrió él con tristeza, «o quizás el pasado aún no ha terminado con usted». El carruaje se detuvo frente a su casa, y el vizconde bajó para ayudarla a descender. «Piense en mis palabras», dijo, sosteniendo su mano un instante más de lo necesario. «Estoy dispuesto a esperar, pero no eternamente. La vida es demasiado corta para dudas eternas». Martha vio cómo se alejaba su carruaje y sintió que el cansancio se apoderaba de ella. Subió a su habitación, dejó que Sara la ayudara a desvestirse y se metió en la cama, pero el sueño no llegaba. Ante sus ojos tenía el rostro de Andrew. Sus palabras resonaban en sus oídos. «Déjame intentarlo. Dame una oportunidad para demostrarte que ahora todo será diferente». ¿Pero sería diferente? ¿O simplemente volvería a abrir su corazón para recibir otro golpe? Martha se giró de lado, mirando en la oscuridad. En algún lugar de la ciudad quizás Andrew tampoco dormía. Pensaba en ella, recordaba su pasado, o quizás ella le daba demasiada importancia a sus palabras. Quizás para él era solo un juego, una forma de recuperar lo que una vez rechazó. El ego masculino, herido porque ella no se arrojó a sus brazos en su primer encuentro. Pero no, había visto sus ojos, había dolor en ellos, un dolor real y profundo, igual que en los suyos. Martha cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Lloraba pocas veces, había aprendido a controlar sus emociones, a encerrarlas muy dentro. Pero la velada de hoy había reabierto viejas heridas, y sangraban con la misma intensidad que 5 años atrás. Lo amaba. Todavía lo amaba, a pesar del dolor, del rencor, de los años de separación, a pesar de todos sus intentos por convencerse de lo contrario. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Porque el amor no es solo alegría, es vulnerabilidad, es riesgo. Es la posibilidad de ser herida una y otra vez. Y Martha no estaba segura de poder soportar otro golpe. La mañana la encontró pálida y cansada. Sara le trajo el chocolate y el correo,
Pero Marta apenas tocó la taza. Entre las cartas había una sin remitente. Ya sabía de quién era. Perdona por lo de anoche. No quise ponerte en una situación incómoda, pero no puedo fingir que no me importa. Quiero volver a verte, no como el duque y la lady, simplemente como Andrew y Marta. Mañana a las 3 de la tarde en los jardines de Kew. Si vienes, sabré que aún tenemos una oportunidad. Si no, te dejaré en paz, para siempre. A. Martha leyó la carta una y otra vez, hasta que las palabras se volvieron borrosas. Una elección. Le estaba dando una elección. Ir o no ir. Abrir su corazón o cerrarlo para siempre. Arriesgarse o permanecer a salvo. Dobló la carta y la guardó en un cajón. Tenía todo un día hasta mañana. Todo un día para decidir si estaba dispuesta a confiar de nuevo en el hombre que una vez le rompió el corazón. Y, lo que más la asustaba, era que ya sabía la respuesta. Martha se despertó con la firme decisión de no ir a los jardines de Kew. Al mediodía, ya dudaba. Y a las 2 estaba de pie frente al espejo, mientras Sara le abrochaba los botones de su vestido de paseo color ciruela madura. «Hoy está especialmente hermosa, milady», observó la doncella, ajustando los pliegues de la falda. Ese tono realza sus ojos. Martha contempló su reflejo. Su cabello castaño estaba recogido en un peinado alto, dejando al descubierto el cuello y la línea de los hombros. Unos pocos rizos enmarcaban su rostro, suavizando los rasgos más marcados que se habían acentuado en los últimos años. Pasó los dedos por sus pómulos. Efectivamente, estaban más definidos, dándole un aire más aristocrático. La tía Filipa decía que la verdadera belleza llega con la edad, cuando el carácter se manifiesta en los rasgos. Martha no estaba segura de que fuera un cumplido, pero debía admitir que la joven que la miraba desde el espejo 5 años atrás había desaparecido. En su lugar, había una mujer. Gracias, Sara. Se puso un sombrero con un pequeño velo, suficiente para darle un aire de misterio sin ocultar su rostro. Volveré para la cena. El carruaje la llevó a las puertas de los jardines de Kew en 20 minutos. Martha bajó y caminó lentamente por la avenida principal, flanqueada por altos plátanos. El día era soleado pero fresco, una típica primavera inglesa en la que el tiempo cambia de hora en hora. Había pocos visitantes. Algunas parejas paseaban a lo lejos, damas con niños daban de comer a los cisnes en el estanque. Un caballero mayor estaba sentado en un banco con un libro. Andrew la esperaba junto al invernadero de las palmeras. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, contemplando las altas cúpulas de cristal. Al oír sus pasos, se giró y su rostro se iluminó, no con una sonrisa, sino con algo más profundo. Alivio, esperanza. «Has venido», dijo simplemente. «He venido», repitió Marta, deteniéndose a unos pasos. «Pero eso no significa...» «Lo sé». Se acercó pero no intentó tomarle la mano. «Gracias por darme una oportunidad». Guardaron silencio unos segundos, simplemente mirándose. Marta vio las sombras bajo sus ojos, las nuevas líneas alrededor de su boca. Él tampoco había dormido, comprendió. También había estado atormentado. «¿Vamos?», propuso él, señalando un sendero que se adentraba en los jardines. «Hay un jardín japonés». «Es un lugar muy tranquilo». Martha asintió, y caminaron uno al lado del otro manteniendo una distancia prudente. Al principio, ninguno se atrevió a hablar. Martha escuchaba el crujido de la grava bajo sus pies, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas sobre sus cabezas. Todo parecía irreal, ella y Andrew, juntos de nuevo, como si los 5 años transcurridos hubieran sido un sueño. «Háblame de Bath», pidió él finalmente. «¿Cómo vivías allí?» Martha lo miró sorprendida. Esperaba que hablara de sí mismo, de sus sentimientos, que se justificara. Pero él le preguntaba por ella. «Tranquilamente», respondió tras una pausa. «La tía Filipa estuvo enferma los últimos 3 años. La cuidaba, le leía en voz alta, paseaba cuando tenía tiempo. La sociedad allí es modesta, unas pocas damas mayores, oficiales retirados,
Familias de clase media que vienen a tomar las aguas. Te sentías sola al principio. Luego me acostumbré. La soledad puede ser reconfortante. Nadie te hace preguntas, nadie espera que seas alguien más que tú misma. ¿Y quién querías ser? Marta reflexionó. Buena pregunta. No lo sé. Alguien fuerte, supongo. Alguien que no se desmorona por un corazón roto. Él se estremeció como si lo hubiera golpeado. Marta, No sigas. Se detuvo, girándose hacia él. Prometiste que seríamos simplemente Andrew y Marta. Sin disculpas, sin justificaciones, solo nosotros. Tienes razón. Se pasó una mano por el pelo, aquel gesto tan familiar. De acuerdo. Entonces dime, ¿qué te hizo feliz en Bath? ¿Hubo algo bueno? Ella sonrió al recordar. Los libros. Mi tía tenía una biblioteca enorme. Leí de todo. Novelas, filosofía, tratados científicos, diarios de viaje. Descubrí la poesía de Wordsworth, la prosa de Austen. Aprendí francés lo suficiente como para leer en el idioma original. Siempre te ha gustado aprender, observó él con calidez. ¿Recuerdas cómo me obligabas a discutir contigo los panfletos políticos? Pensaba que eras la única mujer en Londres que realmente leía los periódicos. Lo era. Marta reanudó la marcha. Ahora hay más como yo. El mundo está cambiando, Andrew. ¿Para mejor? No lo sé, de forma diferente, seguro. Llegaron al jardín japonés, un pequeño paraíso con un puente curvo sobre un estanque, arces enanos y un farol de piedra. El lugar era, en efecto, tranquilo y apartado. Marta se sentó en un banco junto al agua, y Andrew se sentó a su lado, dejando una distancia respetuosa entre ellos. ¿Mi turno de contar?, preguntó él. Si quieres. Se recostó en el respaldo del banco, mirando las nubes que se deslizaban lentamente por el cielo. Después de que te fueras, intenté hacer lo que debía. Busqué una novia rica. Me reuní con hijas de condes, varones, industriales. Mi madre preparaba listas, concertaba encuentros. Sonrió sin alegría. Fui cortés, atento. Bailé, conversé, hice cumplidos. Pero cada vez que miraba a una de esas jóvenes, solo te veía a ti. Marta guardó silencio, sin saber qué decir. Una parte de ella quería que él hubiera sufrido. La otra parte sufría por él. Estuve a punto de casarme, continuó Andrew. Hace 2 años. La hija de un banquero, una joven agradable con una gran dote. Estaba todo listo, el compromiso, los anuncios. Y el día antes del anuncio oficial, fui a verla y le dije que no podía. Que sería injusto para ella, porque mi corazón pertenecía a otra. ¿Qué dijo ella? Que era un tonto. Se rió. Y tenía razón. Pero curiosamente lo entendió. Dijo que no quería un marido que pensara en otra mujer. Ella merecía más. ¿Y tu madre? Estaba furiosa. Dejó de hablarme durante 3 meses, pero luego se resignó. Para entonces ya había empezado a ganar dinero por mi cuenta. Las inversiones dieron sus frutos, los negocios mejoraron. La familia ya no estaba al borde de la quiebra. Martha miraba el reflejo de las nubes en el agua del estanque. Las carpas nadaban perezosamente en la superficie, dejando círculos en el agua. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que lo entiendas. No me casé porque no encontrara un partido adecuado. No me casé porque no podía olvidarte, ni siquiera intentándolo. ¿Y crees que eso me consolará? Se giró hacia él y en sus ojos brillaron las lágrimas. Que los 5 años de mi vida, 5 años en los que intenté reconstruirme, ¿significan algo porque tú también sufriste? No. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No creo que te consuele. Solo quiero que sepas la verdad. Toda la verdad, no la versión que probablemente te has contado a ti misma durante estos años. ¿Qué versión? Que te olvidé con facilidad. Que elegí el dinero en lugar del amor y nunca me arrepentí. Que viví felizmente mientras tú sufrías. Marta se giró. Él tenía razón. Eso era exactamente lo que se había dicho a sí misma. Eso era lo que había intentado creer para aliviar el dolor. No quiero tu sufrimiento, Andrew. Nunca lo quise. Lo sé, eres demasiado buena para eso. Incluso cuando estás enfadada, incluso cuando estás herida, no deseas el mal a los demás.
No me conoces tan bien como crees, replicó en voz baja. He cambiado. Me he vuelto más dura, quizás, pero tu esencia sigue siendo la misma. Se giró hacia ella y sus miradas se encontraron. Marta, no te pido que me perdones. No te pido que vuelvas conmigo como si nada hubiera pasado. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que ahora puedo ser quien debería haber sido entonces. ¿Y quién deberías haber sido? Valiente. Lo suficientemente valiente como para luchar por nosotros, en lugar de rendirme a la primera dificultad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Marta sintió cómo algo en su interior comenzaba a derretirse, aquel hielo con el que había rodeado su corazón. Luchó contra esa sensación, intentando mantener sus defensas, pero era como intentar detener la primavera. Hay cosas inevitables. No puedo prometerte nada, dijo finalmente. No sé si podré volver a confiar en ti. Eso requiere tiempo. Tengo tiempo. Extendió lentamente la mano y, tras un segundo de duda, Marta le permitió tomar la suya. El contacto fue eléctrico, familiar y nuevo a la vez. Todo el tiempo del mundo, si me lo concedes. Se quedaron sentados, cogidos de la mano, y Marta sintió su corazón latir a un ritmo extraño, mitad miedo, mitad esperanza. Sabía que era peligroso, que se arriesgaba, que podría volver a salir herida, pero ¿acaso una vida sin riesgo es vida? Háblame del vizconde Aylesford, pidió Andrew de repente. Martha lo miró sorprendida. ¿Qué hay que contar de él? ¿Te está cortejando? ¿Son celos, su gracia? Sí, respondió sin rodeos. Puros y primitivos celos. Vi cómo te miraba, cómo te cuidaba, y sé que sería un buen marido. Lo sería, asintió Marta. Es un hombre bueno, inteligente e interesante. Pero no lo amo. Las palabras se le escaparon antes de poder pensarlas, y Marta se quedó helada al darse cuenta de lo que acababa de admitir. Andrew le apretó la mano un poco más fuerte. ¿Y a quién amas? Podía mentir, podía bromear, podía retirar la mano y marcharse, dejando la pregunta sin respuesta, pero estaba cansada de mentir. Sobre todo, a sí misma. Todavía te amo, susurró, mirando sus dedos entrelazados. Y me odio por ello. Odio que 5 años no hayan podido matar este sentimiento. Que haya vuelto a Londres pensando que estaba lista para una nueva vida, y al verte, me di cuenta de que sigo atrapada en el pasado. Marta, déjame terminar. Levantó la vista hacia él, y él vio las lágrimas en sus pestañas. Tengo miedo, Andrew. Miedo de volver a abrirte mi corazón y descubrir que de nuevo eliges otra cosa. El deber, el honor, la familia, no importa qué. No lo soportaría una segunda vez. Él le llevó la mano a los labios y le besó los nudillos, con ternura, casi con reverencia. No te pido que abras tu corazón ahora mismo. Te pido que me des la oportunidad de ganarme ese derecho, paso a paso, día a día. Permíteme demostrarte que esta vez no huiré, que esta vez te elijo a ti, por encima de todo lo demás. Marta sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, no las secó, las dejó fluir libremente. Andrew le tocó el rostro con delicadeza, secando las gotas con sus pulgares. No llores, susurró. Por favor, no llores. No puedo parar, sollozó. Es una tontería, lo sé, pero he aguantado tanto tiempo. La atrajo hacia sí, y Martha no se resistió, dejándose acurrucar en su pecho. Oía los latidos de su corazón, firmes y fuertes. Sentía el calor de su cuerpo, el olor de su piel, todo lo que recordaba con tanta claridad, como si se hubieran separado ayer. Lo superaremos, susurraba él en su cabello. Te lo prometo, Marta, esta vez lo superaremos. No sabía si creía en sus promesas, pero en ese momento, en aquel jardín tranquilo, en sus brazos, quería creer, desesperadamente. Estuvieron así un largo rato, hasta que Marta se calmó. Se apartó, secándose los ojos con el pañuelo que Andrew le ofreció galantemente. Debo de tener un aspecto horrible, murmuró. Estás preciosa, replicó él, y en su voz no había ni una pizca de mentira.
Marta intentó sonreír. Mentiroso. El hombre más sincero de Inglaterra. Se rió entre los últimos sollozos y sintió que era liberador. ¿Cuándo fue la última vez que se rió con tanta facilidad? ¿Cuándo fue la última vez que se permitió simplemente ser? ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora empezamos de nuevo, despacio. Yo te invito a pasear y tú aceptas o te niegas. Hablamos, volvemos a conocernos. Sin presiones, sin obligaciones. ¿Y qué dirá la sociedad? La sociedad puede pensar lo que quiera. Se levantó y le tendió la mano. He vivido demasiado tiempo pendiente de la opinión de los demás. No volveré a hacerlo. Marta tomó su mano y se levantó. Estaban muy cerca y ella podía ver las motas doradas en sus ojos castaños, las finas arrugas en sus sienes. Andrew, empezó, pero él le puso un dedo en los labios. No decidas nada ahora, solo quédate a mi lado. El resto vendrá solo. Regresaron por el mismo sendero, pero ahora caminaban sin soltarse de la mano. Marta sabía que se darían cuenta. Los jardineros, otros visitantes, quizás algún conocido. A la mañana siguiente, todo Londres estaría comentando que Lady Martha Lane y el duque de Vermont habían sido vistos juntos en los jardines de Kew. Pero no le importaba. En la puerta, Andrew se detuvo. ¿Cuándo volveré a verte? Martha lo pensó. Una parte de ella quería decir mañana, esta noche, ahora mismo. Pero sabía que sería precipitado. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había pasado, para comprender sus sentimientos. El domingo, dijo, después de la misa. Si quieres, podemos pasear por el parque. Quiero, respondió él con tal presteza que ella no pudo evitar sonreír. Pasaré a buscarte al mediodía. De acuerdo. Se quedaron mirándose sin querer separarse. Finalmente, Andrew le tomó la mano y se la besó una vez más. Hasta el domingo, Lady Martha. Hasta el domingo, su gracia. Subió al carruaje y solo cuando se puso en marcha, se permitió mirar atrás. Andrew seguía en la puerta, siguiéndola con la mirada. Martha lo saludó con la mano y él le devolvió el gesto. En el carruaje, se recostó en el asiento y cerró los ojos. ¿Qué había hecho? Había abierto una puerta que había mantenido cuidadosamente cerrada durante 5 años. Había dejado entrar de nuevo al hombre que tanto dolor le había causado, pero también había dejado entrar la esperanza. Y ese sentimiento, cálido, tímido, pero real, se extendía por su pecho, haciendo que su corazón latiera más deprisa. Quizás de verdad pudieran empezar de nuevo. Quizás el pasado, si no se podía borrar, al menos se podía reescribir. Quizás esta historia tendría un final diferente. Marta abrió los ojos, observando las calles de Londres pasar. La ciudad seguía siendo la misma, ruidosa, sucia, hermosa, pero ahora parecía diferente, llena de posibilidades. En casa la esperaba una carta del vizconde Aylesford, una invitación breve y cortés para desayunar el sábado. Martha miró las líneas pulcras durante un largo rato, luego tomó una pluma. Milord, le agradezco su invitación, pero debo declinarla. Espero que lo comprenda. Con mis respetos, Lady M. Lane. Selló la carta y se la dio a Sara para que la enviara. El vizconde lo entendería. Era un hombre inteligente. Ya lo había entendido todo aquella noche, cuando la llevó a casa. El resto del día, Marta lo pasó en la biblioteca, intentando leer, pero las palabras se desvanecían ante sus ojos. Sus pensamientos volvían a los jardines de Kew, a la conversación, al momento en que admitió que todavía lo amaba. ¿Había sido un error? El tiempo lo diría. Pero en ese momento, con el sol inundando la habitación de una luz dorada, con el recuerdo de su contacto aún cálido en su piel, Marta se permitió sentir algo que no había sentido en muchos años: felicidad. Frágil, incierta, pero real. Y eso, pensó mientras cerraba el libro, por ahora era suficiente. El domingo comenzó con lluvia. Marta se despertó con el repiqueteo de las gotas en el cristal y pensó que el paseo por el parque se cancelaría.
Pero hacia las 11, las nubes se dispersaron y el sol se abrió paso a través del velo, tiñendo las calles mojadas de un brillo plateado. La misa en la iglesia de San Jorge fue tradicional y larga. Marta se sentó en las últimas filas, escuchando el sermón del vicario sobre el perdón y la redención, y sonrió para sus adentros. El universo, sin duda, tenía sentido del humor. Cuando terminó la misa y los feligreses se dirigieron a la salida, Martha vio a Andrew junto a una columna en el pórtico. Llevaba un traje oscuro de domingo, con el sombrero de copa en la mano, y parecía a la vez elegante y ligeramente tenso. Al verla, se enderezó y en su rostro apareció esa sonrisa que siempre lograba confundir los pensamientos de Marta. Lady Marta hizo una reverencia cuando ella se acercó. Temía que la lluvia la hiciera cambiar de opinión. «Y yo temía que la cambiara usted», respondió ella con una ligera burla. «Ni un diluvio me habría hecho faltar a esta cita». ¡Qué bíblico! Él se rió con esa risa sincera que ella recordaba de su juventud. Varias cabezas se giraron hacia ellos. Marta vio a Lady Susanna, que estaba en un grupo de damas y no ocultaba su curiosidad. A la mañana siguiente, medio Londres estaría comentando que el duque de Vermont se había encontrado con Lady Martha en la iglesia. ¿Lista para el paseo?, preguntó Andrew, ofreciéndole el brazo. ¿O teme mojarse los zapatos? Mis zapatos sobrevivirán. Martha lo tomó del brazo. Además, después de 5 años en Bath, he aprendido a no temer el clima inglés. Caminaron en dirección a Hyde Park. El aire era fresco y olía a lluvia y a lilas en flor. Los charcos reflejaban el cielo, y Marta los esquivaba con cuidado, sujetándose las faldas. Andrew la miraba de vez en cuando, como si no pudiera creer que realmente estuviera a su lado. ¿En qué piensa?, preguntó Martha cuando entraron en el parque por las verjas de hierro forjado. «En que 2 días me han parecido una eternidad», respondió con sinceridad. «Y en todo lo que quiero decirle, pero no sé por dónde empezar». «Pues empiece por algo sencillo. ¿Cómo han sido sus días?». Él sonrió. «Aburridos, reuniones con el administrador, revisión de cuentas, escuchar a mi madre quejarse de los precios en las tiendas. La vida normal de un aristócrata. Suena terriblemente fascinante. Es eso sarcasmo, Lady Martha. Una observación, su gracia». Caminaban junto al Serpentine, donde ya se habían congregado los amantes de los paseos dominicales. Familias con niños daban de comer a los patos. Jóvenes parejas paseaban recatadamente bajo la supervisión de sus acompañantes. Caballeros con sombrero de copa discutían de política. Marta veía cómo los miraban, cómo susurraban a sus espaldas. Ser el centro de atención era desagradable, pero había aprendido a no prestarle atención. «¿Y usted cómo ha pasado estos días?», preguntó Andrew. «Leyendo, pensando, intentando entender qué estoy haciendo. ¿Y a qué conclusión ha llegado?». Marta se detuvo junto al agua, observando a los cisnes deslizarse por la superficie oscura. A que a veces el corazón sabe más que la razón, incluso cuando la razón grita que es una locura. «¿Y es una locura?», preguntó él en voz baja, deteniéndose a su lado. «Posiblemente». Se giró hacia él. «Pero estoy cansada de ser precavida, cansada de esconderme tras los muros que yo misma construí. Si voy a cometer errores, que sean errores de valentía, no de cobardía». Andrew la miraba con tal expresión que Martha sintió que se sonrojaba. «Es usted la mujer más valiente que conozco», dijo, «y la más hermosa, por dentro y por fuera, adulador, amante de la verdad». Martha negó con la cabeza, pero no pudo contener una sonrisa. Continuaron el paseo y la conversación fluyó con facilidad. Sobre libros, viajes, recuerdos. Andrew contaba historias de su vida durante los últimos 5 años, y Martha descubrió que le interesaba. Había cambiado. Se había vuelto más maduro, más reflexivo. Aquel maximalismo juvenil que a veces le impedía ver los matices había dado paso a la sabiduría. «¿Recuerda aquella noche en el jardín de su madre?», preguntó Martha de repente.
cuando intentó explicarme la diferencia entre el deber y el deseo. Lo recuerdo. Fui insufriblemente arrogante. Era joven. Ambos éramos jóvenes y creíamos saber cómo funcionaba el mundo. ¿Y ahora? Ahora sé que no sé nada. Marta sonrió. Y eso extrañamente me tranquiliza. Bordearon el estanque y salieron a una amplia avenida donde se congregaba más gente. Marta vio al vizconde Aylesford en compañía de una dama mayor, probablemente su tía o su madre. Él los vio, y en su rostro se dibujó una expresión de comprensión. El vizconde hizo una galante reverencia, y Marta respondió con un leve asentimiento. Sin incomodidad, sin reproches, solo el reconocimiento de que cada uno había elegido su camino. Un hombre digno, observó Andrew, siguiendo al vizconde con la mirada. Sí, pero no mi hombre. ¿Y quién es su hombre, Lady Martha? Ella lo miró. Los rasgos familiares, los ojos castaños, en los que se leía una mezcla de esperanza y miedo. Creo que ya sabe la respuesta. Andrew se detuvo tan bruscamente que Marta se adelantó un paso antes de detenerse también. Marta empezó, y su voz temblaba. No quiero apresurarla. Pero necesito saber, ¿tenemos un futuro? ¿O solo estamos intentando pegar lo que ya no se puede arreglar? Ella guardó silencio un largo rato, sopesando la respuesta. Una pareja que pasaba les lanzó una mirada curiosa, pero Martha no le prestó atención. No sé si se puede pegar el pasado, dijo lentamente, pero quizás no sea necesario. Quizás debamos construir algo nuevo, sobre los escombros de lo viejo, pero nuevo, diferente. Estoy dispuesto, respondió él sin dudar. Dispuesto a construir, a esperar, a luchar, lo que haga falta. Marta se acercó un paso, de modo que quedó muy poco espacio entre ellos. La gente paseaba a su alrededor, y tal cercanía rozaba lo indecoroso, pero no le importaba. Entonces empecemos por lo pequeño, dijo. Por la honestidad. Dime directamente, Andrew, no el duque de Vermont, no el cabeza de familia, sino simplemente el hombre. ¿Qué es lo que quieres? Él tomó sus manos entre las suyas, sin prestar atención a los demás. Quiero que seas mi esposa. Quiero despertarme a tu lado cada mañana. Quiero discutir contigo sobre libros, escucharte leer en voz alta, verte sonreír. Quiero construir una vida en la que ambos seamos felices. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Pero sobre todo, quiero ganarme el derecho a todo eso, demostrar que soy digno de ti. A Marta se le cortó la respiración. Había oído declaraciones de amor antes, de él y de otros. Pero nunca habían sonado tan sinceras, tan conmovedoras. Ya lo has demostrado, susurró, con el simple hecho de venir a buscarme, de no rendirte cuando te rechacé, de estar dispuesto a esperar. ¿Eso significa que tú? Sí. La palabra se le escapó antes de que pudiera pensarla, pero Martha no se arrepintió. Sí, me casaré contigo, pero no ahora, no mañana. Dame tiempo para acostumbrarme a la idea. Danos tiempo para volver a conocernos. Andrew se quedó inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento rompiera el momento. Luego, lentamente, le llevó las manos a los labios y las besó. Primero una, luego la otra. Todo el tiempo del mundo, dijo con voz ronca. Esperaré lo que sea necesario. Marta se rió entre lágrimas. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba llorando. Pero no 5 años. De acuerdo, ya no soy tan joven. Eres hermosa a cualquier edad. Ahora sí que estás adulando. Te juro que es la pura verdad. Se quedaron así, sin hacer caso de los transeúntes, de los susurros, de las miradas abiertamente curiosas, que miraran, que comentaran. Su historia ya se convertiría en tema de conversación. La dama que se fue llorando y regresó rica, el duque que durante 5 años no pudo encontrar esposa. Los chismosos tendrían un festín durante semanas, pero a Marta no le importaba. Vamos, dijo, secándose los ojos. Necesito un té y un pastel, preferiblemente muy dulce. Andrew se rió.
En mi casa tengo unos pasteles excelentes. Mi cocinera es un genio de la repostería. ¿Me estás proponiendo ir a tu casa? ¿Sin acompañante? Marta arqueó una ceja. Qué escándalo, su gracia. Después de que medio parque acabe de ver cómo te besaba las manos, me temo que el escándalo ya es inevitable. Entonces, al menos, hagamos que valga la pena. Subieron a su carruaje y durante el trayecto, Marta no le soltó la mano. Miraba por la ventana, observando las calles de Londres, y sentía una extraña calma. Como si después de una larga tormenta, por fin hubiera encontrado un puerto. La casa de Andrew en Berkeley Square era imponente. Una mansión de 4 pisos de piedra blanca con columnas en la entrada. Un sirviente abrió la puerta con una profesionalidad impecable, sin mostrar la menor sorpresa al ver a una dama sin acompañante. «Té en el salón pequeño, Harrison», ordenó Andrew. «Y pídale a la señora Kohler que nos envíe un surtido de pasteles. ¡Enseguida, su gracia!». Marta examinó el vestíbulo. Techos altos, suelo de mármol, cuadros con marcos dorados. Todo respiraba dinero antiguo y contención aristocrática. Pero la casa tenía algo acogedor, a pesar de su grandeza. Quizás el jarrón con flores frescas sobre la mesita, o la alfombra gastada junto a la chimenea del salón. Rastros de vida, no de un museo. «Es precioso», observó. «Ahora es tu casa», dijo Andrew. «Si quieres cambiar algo, moverlo, tirarlo, hazlo. Lo único que me importa es que te sientas como en casa». Marta se sentó en un sillón junto a la ventana, desde donde se veía la plaza. Los árboles reverdecían, los niños jugaban bajo la supervisión de sus niñeras. El mundo parecía pacífico y correcto. «¿Tu madre lo sabe?», preguntó. «Lo nuestro. No, todavía no». Andrew se sentó enfrente. «Quería escuchar tu respuesta primero, pero ella no estará encantada». «¿Porque no soy duquesa, ni fabulosamente rica?» «Porque recuerda cuánto sufrí hace 5 años, y teme que la historia se repita». Martha reflexionó. Sí, la duquesa de Vermont era una mujer fuerte con ideas muy definidas sobre el decoro. El encuentro con ella prometía ser interesante. «Me reuniré con ella», dijo Marta con decisión. «Cuanto antes, mejor. No quiero empezar esta historia con secretos y malentendidos. ¿Estás segura?» «No, pero voy a hacerlo de todos modos». Trajeron el té y una bandeja con pasteles, obras maestras en miniatura de crema, fruta y chocolate. Marta eligió un éclair y le dio un mordisco, cerrando los ojos de placer. «Tenías razón, tu cocinera es un genio. Espera a probar su pastel, Victoria. Se puede perder la cabeza de gusto». Tomaron el té y la conversación derivó gradualmente hacia asuntos prácticos. ¿Cuándo anunciar el compromiso? ¿Cómo evitar la atención excesiva de la prensa? ¿Qué hacer con la casa de Martha en Mayfair Street? «Quédatela», propuso Andrew. «Será tu espacio personal. Un lugar donde podrás estar sola cuando mi madre se vuelva insoportable». Marta resopló. «Estás pintando un cuadro aterrador de nuestra vida familiar». «Estoy pintando un cuadro realista. Mi madre es una mujer maravillosa, pero tratar con ella, las 24 horas del día, puede volver loco a cualquiera. Entonces, definitivamente me quedo con la casa, y la llenaré de libros. Haré la biblioteca con la que he soñado toda mi vida». «Harás lo que quieras». Se miraron, y Marta sintió cómo crecía en su interior una sensación cálida, casi olvidada. Felicidad. Real, completa, sin reservas. «Andrew», dijo en voz baja, «prométeme una cosa, lo que sea. Si alguna vez vuelve a surgir una elección entre yo y otra cosa, el deber, el honor, la familia, prométeme que me dirás la verdad, que no tomarás la decisión solo, lo decidiremos juntos». Él asintió, y su expresión era absolutamente seria. «Lo prometo. Somos socios en todo». «Socios», repitió Marta, saboreando la palabra. «Me gusta». Pasaron el resto del día conversando sobre el pasado, el presente y el futuro.
Planificaron, soñaron, discutieron. Andrew le habló de sus inversiones, y Martha se sorprendió de su visión para los negocios. Ella compartió sus ideas sobre la filantropía. Quería abrir una escuela para niñas de familias pobres, darles una educación y una oportunidad. Te ayudaré, dijo él al instante. Con dinero, contactos, lo que sea. No necesito tu dinero, tengo el mío. Lo sé, pero ¿no es mejor unir recursos? Marta sonrió. Vaya, el duque se está volviendo progresista. El duque aprende de una mujer inteligente. Cuando el reloj dio las 5, Marta supo que era hora de irse. Quedarse más tiempo sería completamente indecoroso. Te acompaño, dijo Andrew. No es necesario, los sirvientes ya hablarán bastante. Que hablen, no me importa. La acompañó hasta el carruaje y, en la puerta, se detuvo, sin querer soltarle la mano. ¿Cuándo nos vemos? Mañana, propuso Marta. ¿O necesitas un descanso de mi compañía? Necesito tu compañía todos los días, preferiblemente cada hora. Entonces mañana, pasa a buscarme después del almuerzo. Iremos a buscar un anillo de compromiso. Sus ojos brillaron. ¿Lo dices en serio? Absolutamente. Si vamos a anunciar el compromiso, necesito un anillo, preferiblemente bonito. Andrew se rió y la atrajo hacia sí, sin importarle el cochero, que se giró discretamente. La besó en la frente, en la mejilla, deteniéndose en la comisura de sus labios. Hasta mañana, mi audaz prometida. Hasta mañana, mi obstinado prometido. En el carruaje, Marta se recostó y cerró los ojos, sonriendo. Prometida. Volvería a ser prometida. Pero esta vez todo sería diferente. Esta vez, ambos conocían el precio de su elección. En casa la esperaba una carta de Lady Fitzgerald. Querida Marta, toda la ciudad comenta tu paseo con el duque de Vermont. Espero que sepas lo que haces. Pero si no, bueno, a veces la locura conduce a las mejores historias. Ven a tomar el té y cuéntamelo. Me muero de curiosidad. Tuya, Rowena. Martha se rió. Lady Fitzgerald tenía razón. La locura, en efecto, conducía a las mejores historias. Y la suya no había hecho más que empezar. El compromiso se anunció 2 semanas después. Durante ese tiempo, Martha se reunió con la madre de Andrew. La conversación fue tensa, pero a su manera, honesta. La duquesa expresó sus temores. Marta la escuchó y respondió. Al final de la charla no había calidez entre ellas, pero sí respeto. Y eso, decidió Marta, era un comienzo. El anillo que Andrew eligió era una esmeralda rodeada de diamantes, sencillo, elegante, perfecto. Marta lo llevaba sin quitárselo, y cada vez que miraba la piedra verde, sentía que el corazón se le encogía de felicidad. La sociedad, como era de esperar, bullía. Unos decían que era romántico, 2 enamorados que se reencontraban después de años. Otros susurraban que el duque cometía un error. Pero Martha y Andrew no les prestaban atención. Estaban construyendo su vida, y la opinión ajena no importaba. Una tarde, estaban sentados en el jardín de la casa de Berkeley Square, que pronto sería también su hogar. Brillaba una media luna y el aire estaba impregnado del aroma del jazmín. Marta se apoyaba en el hombro de Andrew y él la abrazaba por la cintura. ¿En qué piensas?, preguntó él. En lo extraña que es la vida. Hace 5 años me fui de aquí pensando que todo había terminado. Y ahora solo está empezando. Sí. Volvió su rostro hacia él. ¿Eres feliz? Más feliz de lo que merezco. Tonterías, mereces todo lo bueno. Entonces tú también lo mereces, ambos lo merecemos. Martha reflexionó. Sabes, antes pensaba que la felicidad era la ausencia de dolor, pero ahora entiendo que no es así. La felicidad es cuando ha habido dolor, pero lo has superado y te has vuelto más fuerte. La filosofía de Lady Martha. La filosofía de una mujer que casi pierde a su amor por miedo. Andrew la besó con ternura, lentamente, como una promesa. Cuando se separaron, Marta sonreía. ¿Cuándo es la boda?,
preguntó ella. Cuando tú digas, ¿en otoño? En octubre. Cuando las hojas son doradas y el aire huele a manzanas. Octubre es perfecto. Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos nocturnos del jardín. Un pájaro cantaba en algún lugar, su última canción antes de dormir. El viento susurraba en las copas de los árboles. Londres vivía su vida tras los muros del jardín, pero allí, en ese pequeño mundo, reinaba la paz. Andrew lo llamó Martha en voz baja. Sí, gracias por no rendirte. Él la abrazó con más fuerza. Gracias por darme una oportunidad. No sabían lo que les deparaba el futuro, si habría dificultades, discusiones, momentos de duda, pero sabían una cosa, estaban juntos. Y eso era lo más importante. La historia de Lady Martha Lane, que pensó que se rompería sin él pero se alzó más alto que nunca, tenía su continuación. Y la historia del duque Andrew Cavendish, que aprendió a elegir el amor por encima del deber, cobraba sentido. Y en algún lugar de Bath, en una vieja casa con vistas a las colinas, el espíritu de la tía Filipa sonreía. Su herencia le había dado a Martha la libertad, pero la verdadera riqueza no era el dinero, era el amor, hallado, perdido y reencontrado. Y había valido la pena cada lágrima, cada año de espera, cada momento de dolor. Porque al final es ese tipo de amor el que nos hace sentir verdaderamente vivos.